Entonces esta pluma es el termómetro, ¿no? Y esto azul es la gasita. Si yo hago pasar una corriente de aire por la gasita esta agua se empieza a evaporar y entonces empieza a enfriar todo el agua que está alrededor de ella. Entonces, al enfriarse, la temperatura aquí empieza a descender, ¿verdad? Entonces se han de preguntar, bueno, entonces, pues esto se va a secar y la temperatura va a seguir descendiendo, Lo que pasa es que esta agua no puede evaporarse más porque hay agua alrededor, hay agua en este aire contenido por esta oficina que no deja que se evapore más agua de esta gasa. Entonces, si yo tuviera el aire contenido en esta oficina tuviera un contenido de humedad muy bajo, pues más agua se va a evaporar de mi gasa. Si tengo un contenido de humedad más alto, si por ejemplo estoy aquí, tengo un poquito de contenido de humedad, pues yo puedo evaporar más agua en la medida en que tengo esta humedad aquí. Entonces llega un momento en el que esta se equilibra con el peso alrededor y ya no evapora más agua. Entonces esa es la temperatura, por eso esta temperatura es más baja siempre. La temperatura de bulbo húmedo por relación a la temperatura de bulbo seco es siempre más baja la de bulbo húmedo. Y bueno, la humedad relativa y la humedad absoluta, a veces nos confundimos con el término. Y es que aunque tengan relación, pues no es lo mismo. Esta humedad relativa se refiere, o sea, ¿es relativa a qué? Es relativa a esta temperatura. Es relativa a una temperatura. Si yo tengo 50% de humedad relativa o 40% de humedad relativa, este porcentaje de humedad es relativo a esta temperatura, a 90 grados Fahrenheit. Si yo no tengo esta temperatura, si tengo otra temperatura, pues esa humedad relativa es diferente, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo tengo 90 grados de temperatura, tengo 40% de humedad relativa, si me muevo hacia acá, pues sigue siendo, ahora es relativa a esta temperatura y a la de bulbo húmedo, entonces es relativa a una temperatura. Ese punto se va a mover en relación a dos variables de esta carta. Entonces, es relativa únicamente a la temperatura. Y el contenido de humedad aquí es la humedad real que tengo, o la cantidad de agua que tengo en este espacio, expresada en libras de agua por libras de aire seco. Esta es, imagínense que yo pudiera agarrar todo este volumen y luego pudiera pasarlo por una prensa y entonces lo empezara a comprimir y pudiera extraer toda el agua que tengo contenida en este espacio. Entonces esa es la humedad absoluta. Es si yo pudiera sacar el agua contenida en este espacio y la pudiera pesar, va a estar en función del peso de esa agua contra el peso de todo el aire que tenía contenido aquí seco. Es una relación. Entonces, esta humedad absoluta es el agua real contenida en este espacio, en el aire que nos rodea. Aquí el dew point, bueno, es la misma la temperatura de bulbo húmedo, también se denomina el punto de rocío y se refiere a la temperatura a la cual el agua contenida en este espacio empieza a condensarse. Por ejemplo, no sé si han visto cuando estamos tomando una soda o una cerveza que está muy fría y la dejamos, nos habló por teléfono, dejamos la cerveza encima del mueble y cuando regresamos está toda llena de agua por fuera. El agua está condensada y se ven así las gotitas como perlitas muy padres. Entonces lo que pasa es que el líquido que está dentro de esa lata, de hecho voy a aprovechar para darle un trago a mi coca. El líquido que está dentro de la... No quiero hacer el comercial, lo voy a poner aquí. Ni se ve que es coca, ¿verdad? O sea, entonces, el líquido contenido dentro de la botella está más frío que el exterior. Entonces, el aire que pasa a través de esta superficie y la toca, se encuentra con que la temperatura de esta superficie es cercana a su punto de rocío y entonces esa agua se empieza a depositar porque su temperatura es más baja
se empieza a depositar en la parte de afuera. Entonces, cuando ustedes vean esas gotitas de agua en esa lata, se pueden dar cuenta que la temperatura del rocío de ese aire alcanzó la temperatura de la lata y por eso se condensó. Entonces, a eso se refiere con la temperatura, y por eso se llama temperatura de rocío, dew point, porque en las mañanas, si ustedes ven, donde hace mucho frío, en las mañanas, si ustedes ven las hojas del jardín o de los árboles, están mojadas. Eso se llama rocío, y se refiere a que se depositó agua que se condensó por alcanzar esa temperatura de condensación. Y bueno, la presión de vapor se refiere a la energía que necesita. Imagínense que tengo otra vez esta misma botella, nomás que ahora la tengo abierta. Y entonces las moléculas en la superficie del líquido, si ustedes lo ven así, déjenme ponerlo de esta manera. Las moléculas que están en la superficie de este líquido, si yo lo empiezo a calentar, van a tratar de fugarse de fase, es decir, aquí está el líquido, aquí está vapor. Si yo lo empiezo a calentar, las moléculas que están en la parte de arriba van a tener suficiente energía, entonces van a poder brincar de esta fase líquida a la fase vapor, se empiezan a evaporar, ¿sí? Pero al hacer eso genera una cierta presión. Entonces, si esta botella, así como está, yo la empiezo a calentar, así cerrada, lo más seguro es que algunas moléculas alcancen su presión de vapor y puedan brincar del estado líquido al estado gaseoso. Pero si esta botella está cerrada y se empieza a presurizar, entonces va a llegar un momento en que la presión en esta parte de arriba sea mayor que la presión de vapor de esas moléculas que están brincando, y entonces ya no los va a dejar brincar. Entonces va a llegar un momento en que por más que caliente este líquido, por más que lo caliente, las moléculas ya no van a poder brincar de la fase líquida a la fase de vapor. Por eso es importante conocer mi presión de vapor, porque en base a eso puedo determinar cuánta energía puedo agregarle a este líquido para que pueda pasar de una fase a otra.